Eh, Hoy les voy a hablar un poco en tres tiempos. Primero voy a plantear la noción de plataforma, o sea, qué entendemos por plataformas y de plataformización. Por un lado, presentando los avances que se han hecho hasta ahora en este campo, pero también tensionando con algunos autores, con algunas perspectivas que creo están o exagerando el poder de las plataformas, o bien son demasiado optimistas respecto de los beneficios de las plataformas. Pero definitivamente sí apuntando a tratar de hacer una definición o una aproximación lo más atada a la realidad posible, lo más empírica posible, porque también en este campo hay, digamos, formas de pensamiento este, que, que podríamos decir son paracientíficas, o decir, o no están tan sujetas al mundo del trabajo empírico. Entonces, bueno, aparecen ahí estas exageraciones o estas visiones optimistas. Luego, el segundo tiempo va a ser un tiempo de profundizar sobre qué pasó en la educación durante la pandemia. Acá voy a agregar cosas que no están en el texto, que fueron pasando y que nos dan datos reales de lo que sucedió o está sucediendo, y que además forman parte del debate actual, digamos, el debate candente, ¿no? Hoy aparece en los medios esta discusión que hay entre nación y ciudad sobre la vuelta a las escuelas, y que se remite a una primera intervención digamos, de los movimientos sociales, en particular de la Granta Poderosa, respecto de la necesidad de conectar a aquellos chicos de clases populares que quedaron fuera del sistema por culpa, bueno, de un montón de cosas, pero en particular de sistemas educativos que son incapaces de establecer mecanismos para resolver el alcance de los sistemas a través de plataformas digitales para la base de la pirámide. ¿Sí? Digo, les recuerdo, el reclamo de la Granta Poderosa era respecto de lo que sucedía en la Villa 31 después del pico de contagios. ¿Sí? Lo que hizo este movimiento fue decir, bueno, acá hay un tema que está quedando fuera y que en la Ciudad de Buenos Aires, con el PBI que tiene, no debería darse el lujo de hacerlo. Y eso desencadenó luego toda esta serie de operetas en varios actos, que yo la verdad ya medio me cansé de lo que sucede, porque es una discusión más de política pura y no de política educativa. Pero bueno, en definitiva, es un caso exquisito para entender cuál es el problema de las plataformas en educación. Porque en realidad el reclamo de la Garganta Poderosa fue meridianamente prístino, o sea, tenían claro lo que querían y lo explicitaron, y en la reunión con el presidente lo plantearon, y luego eso, bueno, se terminó diluyendo en la infoesfera, digamos, de las plataformas de la simulación, ¿no? Por eso ahora introduzco el primer punto, por eso el artículo se llama Plataformas de Simulación y Aprendizaje, porque las plataformas tienen esta doble vida, ¿sí? Este doble signo. Por un lado, tienen la potencialidad de la última tecnología que viene a responder, a extender las capacidades humanas eh, y de la sociedad en momentos en los cuales la tecnología puede responder, ¿sí? Y esto no hace falta que lo explique, es decir,
hay millones de estudiantes hoy estudiando a través de plataformas, principalmente en el nivel superior, ¿no? Por supuesto, pero también en secundarias y en primarias. Ahora, esta distribución, este beneficio que tienen las plataformas de aprendizaje en el mundo, no está equitativamente distribuida. De forma cruel y hasta salvaje, digo, por efecto del mercado y sin intervención de los estados, en la mayoría de los países del mundo, esta distribución es inequitativa. Y, por lo tanto, tenemos que tratar de entender por qué esa distribución es inequitativa. Por lo tanto, bueno, para mí el primer punto acá es entender qué son las plataformas. Como dije, el segundo punto es ver qué pasa con la pandemia y finalmente poder hacer un diagnóstico respecto de, bueno, qué son las plataformas de aprendizaje, qué son las plataformas educativas en este contexto y qué podemos esperar ya desde una mirada más pragmática. Digo, yo intento hacer una sociología pragmática en la cual esta mirada informada o especialista pueda aportar a las políticas públicas, pueda aportar a la praxis de los colectivos docentes, pueda aportar a diferentes formas de acción colectiva que de alguna forma planteen un intento de solución. Digo, yo no voy acá a hacerle fatalismo. Digo, yo tengo una mirada muy escéptica en general. Creo que tenemos grandes dificultades para plantear políticas reparadoras, políticas de igualdad. Y esa mirada escéptica en realidad es a todo el espectro político. O sea, digo, tiene que ver con un cansancio respecto del discurso de la igualdad de oportunidades. Obviamente digo, no es un cansancio que alguna vez fue esperanzado, sino un cansancio de ver cómo hay gobiernos de derecha que insisten con ese discurso, cuando en realidad el subtexto de esas políticas son más exclusión, porque desenganchan lo digital de lo educativo, ¿no? Esto se vio claramente durante el último gobierno de Cambiemos. Pero aparte, por otro lado, tenemos también un problema en relación a las políticas educativas progresistas. Digo, las políticas educativas progresistas tienen una gran dificultad para entender la complejidad de las plataformas y en general dan respuestas muy naif, muy atadas a cierta militancia de la tecnología que no aporta soluciones reales, digamos, en lo que es la última milla de la educación. Que lo muestra el caso digamos, de la garganta poderosa. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado en esta contextualización en la escena política. Digo, simplemente quería explicitar esto de la praxis, digamos, de la sociología, de la pragmática, que es una sociología comprometida, pero trata de producir conocimiento. Para producir conocimiento tenemos que hacer un esfuerzo para alejarnos de esta escena y volver sobre los conceptos. Entonces, ahí voy. La primera autocrítica que hice a mi tesis doctoral y que fue origen de este artículo tiene que ver con cierta cuestión optimista o cierto optimismo respecto de la teoría social con respecto a los procesos de informacionalización, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La web 2.0, las plataformas, perdón, mejor dicho, los portales educativos, todo lo que tuvo que ver con las políticas de inclusión digital de la primera década de este siglo, tienen que ver con una cierta romantización de lo que llamamos la revolución de la información, ¿sí? De la era de información, que obviamente en su origen emparenta ciertos cruces entre una mirada alternativa, una mirada
progresista con la acción directa de emprendedores tecnológicos. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el movimiento cyberpunk, tenemos el movimiento de los hackers, y que dieron origen a esta industria de la computación personal. Este pensamiento todavía hoy sigue vigente, ¿sí? Lo encontramos en muchas intervenciones. Por ejemplo, Barico es un poco cultor o continuador de este pensamiento romantizador de aquellos emprendedores tecnológicos. Y de cierta, digamos, de cierta militancia, eso no hay que negarlo, digamos. Hubo militancia. Ahora, ese proceso luego se hizo mainstream, se incorporó a lo que era la actividad económica y, por supuesto, transformó lo que llamamos el modelo de desarrollo. Entonces, ahí lo que decimos es, la industrialización se fue convirtiendo en informacionalización, ¿no? Como que la lógica del capitalismo empezó a funcionar no ya bajo la idea de abaratar la producción de bienes y servicios, sino bajo la idea de buscar el valor económico a través del procesamiento de información para mejorar digamos, la capacidad de producir más bienes a menor precio. Entonces, este proceso lo que fue creando fue compañías que cada vez producían tecnología más compleja, tecnologías de la información más compleja. De ahí surgen las redes sociales y de ahí surgen las plataformas en general. Principalmente con Google y Amazon, ¿no? Entonces, a partir de la aparición de este nuevo dispositivo que sucedía a los sistemas de información, ¿no? Las plataformas, a diferencia de los sistemas de información, tienen mayor pregnancia social, es decir, se transforman en un dispositivo que ya no solo actúa en la industria o actúa en una actividad económica. Son dispositivos que, para que funcionen, se incorporan a la cultura. Y lo hacen, además, primero interviniendo en los mercados de bienes culturales. O sea, libros, música, películas, ¿sí? Digamos, los ejemplos más claros ahí son Amazon vendiendo libros, luego Netflix, bueno, perdón, luego Spotify y luego Netflix. Ahora, una confusión que tenemos habitual es confundir plataformas con medios de comunicación. Las plataformas son mucho más que medios de comunicación. Son dispositivos que articulan, ¿sí?, producción de bienes y servicios. Es decir, están en la estructura básica de la sociedad. Entonces, este cruce, ¿sí?, de actividades económicas con cultura, en definitiva, y termina incorporándose a la esfera política también, porque intervienen en la política. Y ahí es donde viene el quiebre, ¿sí? Ahí es donde viene la salida del romance de las tecnologías con el pensamiento progresista o el pensamiento que intenta el cambio social. Y creo que el quiebre, digamos, viene se puede encontrar el hito en tres fenómenos. El fenómeno del Brexit, el fenómeno de Cambridge Analytica, que fue la consecuencia del Brexit, y la elección de Bolsonaro, ¿sí? Porque ahí ese fenómeno que nació o que empezó en los países desarrollados, luego tiene su derivación en el resto de los países en desarrollo, emergentes o tercer mundo, como quieran llamar. Este fenómeno viene de la mano de determinados tipos de plataformas, ¿sí? Son plataformas específicas que deliberadamente tienen las formas más agresivas de los modelos de negocio de las plataformas. Estamos hablando de Facebook y estamos hablando de WhatsApp, que son dos plataformas de la misma compañía. No me voy a extender mucho sobre el por qué estas formas
salvajes y extremas de capitalismo salvaje, diríamos, o capitalismo informacional salvaje, facilitan esto porque hoy ya ni siquiera hace falta explicarlo teóricamente como me forcé en el paper. Hoy ven el documental de Netflix, el dilema, el dilema de las redes sociales, y ahí les explica con lujo de detalles, con protagonistas, de dónde sale esta deformación, comillas, muchas comillas, del capitalismo informacional. Pero, para resumirlo acá, lo que voy a decir es que estas plataformas lo que provocan son formas de comunicación de choque, ¿sí? Formas de comunicación típicas del neofascismo y que cuando pensábamos que las tecnologías de la información iban a ser un vergel de democracia, iban a estar al servicio de la ciudadanía global, de repente nos damos cuenta que están al servicio del peor control social, ¿sí? Y esto, bueno, en el mundo interno del Silicon Valley y del mundo tecnológico se llama techlash. O sea, de repente hubo un cambio de época, un cambio de humor, en donde muchos jóvenes universitarios, digamos, principalmente norteamericanos, pero también de otras nacionalidades, que ansiaban y tenían como objetivo de su vida entrar a trabajar en estas plataformas, porque era quizás el sueño de todo joven que ingresaba al mercado de trabajo, bueno, se dan cuenta que están trabajando para el diablo. O sea, empiecen a decir, bueno, ¿sabes qué? No está tan bueno esto, no está bueno trabajar para estas plataformas gigantescas que terminan dando la información a la CIA, que terminan creando tecnologías avanzadas para la destrucción de países del tercer mundo. Bueno, hay una lista larga, pero digo, estos son los protagonistas del documental de Netflix, que se lo cuentan en vivo, en directo, y que aparte, estando dentro de las compañías, avisan de esto y son ignorados. Entonces, este efecto, los efectos de burbuja de los que habla Bifo, ¿no? Por ejemplo, son el mecanismo por el cual, a través de lo que llamamos, lo que se llamó la psicología de la persuasión aplicada a los algoritmos, como tecnología de base de estos modelos de negocios, bueno, estas estas plataformas de redes sociales provocaron un cambio, en poco tiempo, provocaron un cambio de época, un cambio de humor de época. Esto se resume, por ejemplo, con la primavera árabe, con la revolución que surgió contra Mubarak, en donde el líder de esta rebelión contra Mubarak dice que también se llamó la revolución Facebook, ¿no? Por la centralidad que tuvo Facebook, en donde Mubarak trató de desconectar Facebook y de conectar Internet y no pudo, ¿no? Bueno, entonces ese era el argumento principal de los románticos de las redes sociales y de Internet, ¿no? Digo, los dictadores del tercer mundo no pueden cortar Internet. Bueno, no tanto, no sé si tanto. Pregúntenle a los militantes de la plaza de Tiananmen, ¿no? Esta revolución, o este líder de la revolución árabe dijo, bueno, para nosotros Facebook y las redes sociales fueron una bendición, pero también fueron nuestra maldición, porque por un lado nos dieron voz cuando no teníamos medios de comunicación, no teníamos forma de pelear contra un dictador, y a la vez luego nos dividieron a todos. O sea, cuando logramos prevalecer al dictador y tuvimos que organizarnos para encarar un proceso democrático, bueno, nos peleamos todos con todos, nos enemistó, y finalmente, bueno, nada, se diluyó esa primavera árabe. Y eso es lo que provocan los modelos de negocios. Ahora, esto no solamente, o estos efectos perniciosos no solo son sobre países sin tradición democrática que apenas están empezando, intentando un camino de construcción. No, también afectan a las democracias más tradicionales y más longevas que hay en la Tierra. Y por otro lado, funcionan perfecto en los países que no tienen democracias. Digo, pregúntense, por ejemplo, por qué China, hoy, en este momento, es el país que mejor controló el coronavirus.
y por qué hoy en España está en un segundo rebrote explosivo. ¿Mm? En definitiva, como dijo esta profesora de Harvard, investigadora ya muy conocida, que está en el documental Shoshana, bueno, son tecnologías del control, ¿no? Del surveillance, ¿no? Del espionaje. Entonces, bueno, el problema es entender de qué se tratan estas plataformas. Son ahora un dispositivo sociotécnico superpoderosos que están al servicio del control social solamente o tienen el potencial de seguir proveyendo estas soluciones que la humanidad soñó en el comienzo del área de la información y los emprendedores soñaron y que luego nos maravillan cuando, bueno, ahora en la pandemia podemos pedir cosas en plataformas y nos llegan a la puerta de nuestra casa y nos salvan la vida, por ejemplo. Entonces ahí es cuando la teoría social tiene que rebobinar, tiene que volver a contar los porotos y entender, bueno, de qué estamos hablando. Y efectivamente, digo, estas plataformas pueden ser compañías superpoderosas, pero también tenemos plataformas que nacen de pequeñas compañías muy chiquitas. O sea, no necesariamente estas compañías son estas grandes superpoderosas que todo lo pueden y todo lo controlan y tienen más poder que el Estado. Primer desmitificación, ¿no? O sea, podemos tener plataformas de todo tipo porque efectivamente cuando vemos de qué se tratan estas plataformas, bueno, no todas las plataformas tienen que tener las mismas, digamos, las mismas características. Son, digamos, la última versión, la más avanzada de las tecnologías de la información, pero también son la debilidad del software, es decir, una tecnología que no es maciza, no tiene materialidad. Y como toda tecnología blanda, si se quiere, digo, en última instancia, las tecnologías de la información son lenguajes, son codificaciones, son programas. Entonces, ese programa constantemente en las plataformas se está reescribiendo. O sea, todos los días tenemos versiones nuevas de las plataformas. Y todo el tiempo se están autocorrigiendo. Ahora, detrás de esas plataformas hay ejércitos de programadores. Entonces, otro mito es la reificación de la plataforma. O sea, la plataforma como tal es una compañía, es una marca y es un código que constantemente se está actualizando porque hay detrás ejércitos de programadores y ejércitos de bueno, gerentes y otro tipo de especialistas que están detrás de esas plataformas. Y tercer punto, y el tercer mito, es, bueno, las soluciones que dan las plataformas son geniales, ¿no? Son casi perfectas, son inteligentes. Digo, la palabra clave son inteligentes. Error, digo. Cada vez que hacemos un trabajo de investigación, rápidamente llegamos a el punto en donde estas plataformas se quiebran, se rompen, y que, por lo tanto, luego, como en un dominó, rompen en donde están interviniendo. ¿Sí? Por ejemplo, el software del Boeing 737 MAX se rompió y mató a 800 personas. Pero no solamente eso, además de eso, hizo la caída histórica del valor de las acciones de Boeing, que ahora ya, bueno, fueron opacadas por la pandemia, pero en realidad fue una catástrofe para la empresa Boeing, que era la número uno en aviación. Es decir, tienen efectos reales en el mundo material, el código de software. Que en general no lo vemos cuando analizamos lo que pasa con plataformas que no actúan sobre procesos reales o de la economía material, ¿no? Digo, si la plataforma
al mundo nos vende un pasaje aéreo a $2, cuando en realidad el valor es de $800, y lo compramos, bueno, estamos contentos, por supuesto, pero después eso se soluciona dentro de la misma lógica del software. Pero hay veces que esos errores, no se pueden resolver así tan fácilmente. Digo, y todo el tiempo estas plataformas juegan con esta facilidad que tiene el software de, bueno, cubrirse las espaldas, pero no siempre es así. Entonces, estamos hablando de una tecnología que muestra en extremo la fragilidad de una tecnología flexible. O que no tiene consecuencias materiales directas rápidas. Entonces, esta plataformización tiene consecuencias diversas en diferentes campos. Hablamos de la política, hablamos de la aviación, hablamos del comercio electrónico. Bueno, también tiene consecuencias en la educación, y de eso es lo que queremos hablar hoy. Entonces, ahora sí, me voy a encargar de proyectar mi pantalla para mostrarles algunos datos, principalmente. Ahí vamos. Bueno, ahí están viendo, ¿no? La presentación. Perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces, bueno, lo primero es mostrarles algunos datos del qué pasó en la pandemia, ¿no? Yo participé en algunos informes de Argentinos por la Educación, en los cuales, por un lado, sondeamos datos secundarios para ver qué estaba pasando, y en otros casos hubo también investigación que financió Argentinos por la Educación de encuestas representativas, y creo que son los mejores números que tenemos sobre lo que pasó, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con algunos datos secundarios. Acá tienen el primer, digamos, punto del tema de la brecha digital, la conexión a Internet, en donde vemos, por un lado, en el gráfico de barras, la velocidad de Internet promedio en la Argentina. Y ahí lo que podemos ver es que la mayoría de la población está en la zona roja, ¿no? De velocidades menores a 20 megas, ¿sí? En las cuales, bueno, podemos, digamos, imaginar que eso tiene un efecto en cómo chicos y docentes tienen dificultades para acceder a plataformas sincrónicas, o sea, a videoconferencias. Y esto lo vemos palpable, digamos. Por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo un curso, dando un curso para docentes de Chubut, y a pesar de que está en la zona buena, ¿sí? La mayoría de esos docentes no puede conectar a través de Google Meet con sus alumnos. Y eso es un problema de las políticas de conectividad del país. O sea, no le podemos echar la culpa a nadie más que a Argentina Conectada, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Por otro lado, bueno, lo que vemos a nivel geográfico es que la Argentina del primer mundo, podríamos decir, en términos de conectividad y de informacionalización, es la Pampa húmeda y la Patagonia profunda, sería Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El resto tiene serios problemas de conectividad, ¿sí? Con los que están en oscuro, en extremo, ¿no? Santiago del Estero, San Juan, Catamarca. Entonces ahí vemos que la mayoría de la población no tiene acceso a velocidades mínimas para hacer, diríamos, hasta ver un video de YouTube, ¿no? En segundo lugar,
la segunda parte de la brecha digital es la computadora en casa. Digamos, lo que descubrimos en esta pandemia es que la brecha digital, hasta marzo la medíamos por una computadora por chico en el aula, y a partir de marzo nos dimos cuenta que en realidad en la era de las plataformas, la brecha digital es mucho más amplia. Y la voy a resumir con una palabra. Ya no es un dispositivo, sino que es un ecosistema de dispositivos, ¿sí? Cuando antes solo se necesitaba una computadora, ahora se necesita eh, eh, una computadora en casa, una computadora en la escuela y quizás celular también. eh, y por supuesto conectividad, digo, ese combo. Entonces acá vemos que eh, del total de chicos de primaria, en la Argentina, solamente un tercio puede tomar clases porque el otro tercio no tiene computadora en casa o tiene problemas para que tiene que compartir la computadora. Y tenemos otro tercio, casi otro tercio sin internet, ¿no? Y por último, los datos quizás de mayor valor de esta pandemia, que son los datos representativos que se hizo en una encuesta a familias de escuelas públicas primarias, ¿no? En donde, bueno, se les preguntó cómo se conectaban los docentes con las familias, o la escuela, digo, con las familias. Y como ven acá, el 80% se comunica por WhatsApp, o 60% casi con archivos o email, digamos. El 21% con libro de texto o cuadernillos, digamos más 21 o 24. Clases grabadas 12% siempre. Yo estoy siempre dando los porcentajes de siempre, pero pueden ver la progresión de siempre o a veces. Pero bueno, en definitiva, para hacerlo sencillo, los que, por ejemplo, vieron programas de radio o escucharon programas de radio, nunca el 87, sitios web o plataformas educativas el 77, blogs o webs de la escuela el 71, plataformas de videojuegos, bueno, 70, redes sociales 69, programas de TV el 63, sitios web o plataformas educativas del gobierno 60%, y así. De manera que podemos darnos una idea de cómo fue la conectividad en la escuela pública o la conexión entre los docentes y los chicos, ¿no? Eh, entonces, para resumirlo, en relación a los dispositivos, el dispositivo privilegiado fue el celular, tanto para chicos como para docentes. Eh, es decir, la computadora no es un dispositivo indiscutido para un docente, por ejemplo. Hay muchos docentes que solo tienen celular. Y por lo tanto, la plataforma usada fue WhatsApp, ¿sí? Y bueno, el porcentaje con computadora fue muy bajo, ¿no? 20% acá. Y bueno, el porcentaje de compartido aún menor. Entonces, resumiendo, lo que observamos como lo que llamamos dolores de la pandemia en educación es primero, por supuesto, la desregulación de tiempos y espacios y la desagrupación, ¿no? El problema de la falta de escuela. Y esto tiene efectos diversos. Por eso hoy lo que estamos discutiendo como emergencia, como prioridad, es que los chicos se vuelvan a juntar con sus compañeros y que tengan algo. Pero bueno, esto es producto de haber, digamos, abandonado otras discusiones, ¿no? O haber cedido otras discusiones. Y el problema, por supuesto, de la socialización, en particular en la escuela primaria, nivel inicial, y en parte también en secundaria. Ahora, desde el punto de vista pedagógico, digo, si sacamos de la discusión la socialización, hay dos problemas. Uno es
utilizar la tarea o las actividades como único recurso, digamos, conectado con el email y el WhatsApp. El problema de que las herramientas de comunicación no son educativas, o sea, el email y el WhatsApp como herramientas privilegiadas cuando no son herramientas pensadas para la escuela. Junto con eso, el uso básico de plataformas de aprendizaje y la única mención de que en las escuelas privadas el otro extremo es el abuso del Zoom, o sea, como si fuera una extensión de la presencialidad. Entonces tenemos como dos extremos, ¿no? La escuela sostenida por el WhatsApp, la escuela sostenida por el Zoom, ¿no? Como dos miradas, digamos, de los dos extremos del sistema. Ahora, lo que quiero decir respecto de esto es que la verdadera inequidad no es esta, no es la relación Zoom-WhatsApp. La verdadera inequidad es comparando lo que pasó con los sistemas educativos latinoamericanos y lo que pasó en los sistemas educativos del norte. Porque en el norte hay docentes que saben usar plataforma de aprendizaje. En el norte hay familias que tienen computadora en casa para cada chico. En el norte hay conectividad para todos. Es decir, no deberíamos confundirnos en dónde está la verdadera inequidad, que es norte-sur. No es para nada privado-público. Digo, la falsa idea que tienen los que piensan que se cae en la escuela pública es que, bueno, que la escuela privada en países como los nuestros es buena. No, al contrario. Diría, hasta es un derroche de dinero sin calidad educativa. Pero bueno, no voy a extenderme demasiado en esto. Voy a pasar ya al último punto, que es plataformas de enseñanza y, digamos, ir al corazón, al hueso de las plataformas de aprendizaje, que es realmente el verdadero desafío que tenemos por delante, ¿no? Entonces, esta lámina lo que muestra es cuáles fueron, cosas que ya sabemos, ¿no? Cuáles fueron las plataformas educativas que explotaron con la pandemia. Primero el Zoom, luego el Google Classroom, y el Google Meet, las sincrónicas, luego el Google Classroom y el Microsoft Teams, que también, digo, podríamos resumirlas como las plataformas asincrónicas. Y luego tenemos un montón que están por debajo de estas 10, que las voy a mostrar más adelante. Como clasificación de estas plataformas educativas, podemos decir, como dije antes, hay sincrónicas y asincrónicas de uso general, ¿sí? Lo que llamamos en realidad en la jerga sistemas o plataformas de aprendizaje, de gestión de los aprendizajes, ¿no? Y que hoy estamos en un momento especial porque, bueno, Zoom acaba de anunciar una nueva versión de Zoom para educación, en donde tiene un plan muy ambicioso de reposicionar a Zoom en educación. Esto va a generar mucho debate también, pero luego tenemos otro tipo de plataformas que son más específicas, que son por áreas curriculares o por estrategias didácticas. Entonces ahí tenemos, bueno, las más conocidas, Kahoot, Scratch, Padlet, Miro, eso por un lado. Y por último, y quizás para mí las más importantes, las plataformas de colaboración, que son plataformas que nacieron como plataformas de trabajo colaborativo puro y que luego se transformaron en el sostén de estrategias didácticas de avanzada, como es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Slack, Microsoft Teams y ahora Google Chat. Y en general todo la suite de ofimática en la nube, que puede ser Google o puede ser Microsoft, pero bueno, las dos son la plataforma que sostiene cualquier tipo de educación. Por eso, cuando desde ciertas posiciones progresistas se insiste con el software libre, lo que hay que entender de las plataformas es que el software libre no da una respuesta a la plataformización. Digo, por supuesto que va a haber algunos que van a mencionar, no, pero está Nextcloud, está tal cosa, está tal otra. Sí, por supuesto, pero hay que implementarlas y el único garante en ese caso es el Estado.
Y si no tenés un Estado que sea súper dinámico que lo haga, bueno, si está gratis Google Suite, bueno, usá Google Suite, porque si no, no tenés nada. Entonces, pero bueno, el problema más allá del tema tecnológico es, en definitiva, las habilidades, las competencias informacionales que tenemos en el sistema educativo, en docentes y fundamentalmente funcionarios y equipos directivos. Ahí es donde está el cuello de botella, el verdadero problema que hoy que tenemos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos equipos directivos, estos funcionarios, cuando toman decisiones tecnológicas en educación, digamos, depositan la confianza en informáticos o en especialistas en comunicación y no en gente que venga del mundo educativo, que sean pedagogos y que tengan la expertise tecnopedagógica, es decir, que sepan de educación y de pedagogía y que sepan de tecnología. Por lo tanto, las soluciones que dan son o comunicativas, ¿sí? O son informáticas, pero no son educativas. Y por otro lado, bueno, eso sucede porque la mayoría de la inteligencia educativa está todavía en la etapa de la computación personal. Está en la inercia de un tiempo tecnológico que ya pasó y no entiende cómo es la computación en la nube y en particular en educación, son las plataformas de aprendizaje. Y ahí, digo, me gusta citar a Yuk Uy, un filósofo que acaba de salir un libro en caja negra, que dice claramente, hay mucha teoría sobre la sociedad de la información, lo que llamamos la sociedad de las plataformas, que se recuesta o se basa en posiciones políticas muy firmes, muy sólidas, muy interesantes, pero que no entienden de tecnología. Y esto lo dice un filósofo que además es programador. Digo, y eso me encanta porque digo, siempre me adhería a esas posiciones que en realidad para poder pensar la sociedad hay que saber mucho de tecnología cuando la tecnología es la base material de la sociedad. Entonces, breve, les muestro un poco la base empírica de por dónde transita el mundo de las plataformas de aprendizaje, que es un mundo de mercado, pero también es un mundo de movimientos sociales. Les voy a explicar por qué. Por ejemplo, acá tienen una línea de tiempo con la participación de diferentes plataformas en el nivel superior, en particular en el mercado de Estados Unidos. Pero es bastante representativo esto. Entonces ahí vemos en naranja Moodle, ¿sí? Que es una tecnología de fuente abierta, ¿sí? De software libre, que nació en Australia bajo una pedagogía constructivista y que se extendió en todo el mundo rápidamente desde que salió en 2002. Antes de eso teníamos dos tecnologías privativas que son Blackboard y Brightspace, ¿no? Pero que fueron reduciendo su participación. Igual, bueno, las dos son protagonistas, digamos, junto con Moodle y con una tercera que nació más en el mundo de las plataformas puras y en el mundo móvil, que es Canvas, ¿sí? Esto es el nivel superior. Ahora, ¿esto es igual en el nivel de la educación básica? No, porque en la educación básica tenemos digamos, sabores totalmente diferentes. El primero es Moodle, el segundo es Canvas, pero el tercero es Google Classroom, que nació como una solución para las escuelas secundarias. Y cuarto, Schoology, que es la tecnología que en la Argentina vende Clarín, ¿sí? Vende el grupo Clarín, y que compró el gobierno de Larreta cuando sacó la secundaria del futuro. Y que no la compró de forma masiva, por eso no la pudo usar en esta pandemia. ¿Sí? La usó, o sea, compró muy pocas licencias para los quinto años o cuartos años de un porcentaje X de las escuelas secundarias de Capital. Por lo tanto, ahí vemos por qué finalmente cuando vemos qué pasó en la pandemia, bueno, las escuelas masivamente se volcaron, primarias y secundarias, a Google Classroom, ¿sí? Los números son impresionantes. O sea, la mayoría fueron a Google Classroom, aun cuando no lo saben usar bien, digo. Ese es el punto. Pero
como dije, en algunas escuelas públicas y en la mayoría de las escuelas privadas ganó el Zoom con este maridaje con plataformas de visualización, con diferentes formas de generar clases en línea participativas, ¿no? Pero, en definitiva, esta tendencia es muy fuerte en universidades. Entonces, para resumir, digamos, el gran problema que tenemos hoy es que, por un lado, el nivel superior y en las escuelas privadas, en la educación básica, están fuertes las videoconferencias y no hay un balance con la asincronía, con los recursos asincrónicos. El video grabado, el audio grabado, por un lado, pero fundamentalmente las plataformas de colaboración y las plataformas de aprendizaje asincrónico, que son, digamos, hoy el principal recurso que tenemos para sostener la escolaridad y además probablemente sean los recursos más sólidos que tengamos para la pospandemia, para lo que venga después de la pandemia. Por eso la discusión de este tipo de temas no es solamente la emergencia de la pandemia. La discusión de este tipo de temas es fundamental para el futuro de la educación. En este futuro, digo, se ve muy fuerte una tendencia que surgió con una de las plataformas más encumbradas digamos, de la comunicación, que fue YouTube. Digo, la metodología de enseñanza que mejor se adaptó a los tiempos de pandemia, digamos, a esta locura que es la obligación del aprendizaje remoto virtual puro, 100%, algo que los especialistas en tecnoeducación repudiamos, o sea, no concebimos esto de la educación 100% en la nube. O sea, la educación no puede existir sin presencialidad. Así como decimos, la educación tampoco puede darle la espalda a las plataformas, ¿sí? Lo que se llama, digamos, una postura postdigital, ¿sí? Digamos, hay un manifiesto de la educación postdigital que está ya traducido al español y que, bueno, acaba de salir un libro que sería muy bueno que vean, que ojeen. Entonces, una de los aprendizajes fue esto de la clase inversa o dar vuelta a la clase, que se inventó para momentos de no pandemia, es decir, se inventó para mejorar la clase presencial, ¿sí? Sin embargo, bueno, terminó siendo la mejor solución para este momento de emergencia también. Como dije, nació de YouTube, es decir, depende de plataformas de video, pero lamentablemente cuando las escuelas dependen de YouTube, sucumben también al problema de depender de plataformas que están fuertemente mercantilizadas. Entonces, bueno, la clase inversa nos pone ante la disyuntiva de cómo hacer que haya plataformas no mercantiles en educación que manejen video grabado, ¿no? Bueno, acá les recomiendo leer este libro que está traducido al castellano, es Aprender al revés. Me parece el recurso pedagógico más importante durante la pandemia. Hay un capítulo, el primer capítulo está libre, se lo pueden bajar en Paidós. Y cierro con una reflexión sobre qué va a pasar en el futuro, o qué pasaría, digamos, cuando volvamos a las aulas. Esta información de UNICEF nos dice que potencialmente hay casi un tercio de la población de estudiantes de todo el mundo que va a quedar fuera del aprendizaje remoto, que está quedando fuera del aprendizaje remoto y que va a quedar fuera del aprendizaje si no tenemos la vacuna pronto. Y esto es porque, como mostré en los datos de Argentina, bueno, muchos de los chicos no tienen acceso a programas de inclusión digital o a través de TV o radio o a través de plataformas de enseñanza. Y esto es mucho más fuerte en primaria y en nivel inicial, por supuesto, que en secundaria y en universidades.
Entonces, ¿qué es lo que, digamos, nos espera? Digo, bueno, por supuesto, un gran problema. Nuestras aulas no son como las de Dinamarca. Nuestras aulas están abarrotadas de chicos y bueno, van a quedar muchos chicos que si hay un distanciamiento social, para evitar los rebrotes, van a tener que seguir con plataforma de enseñanza. Entonces, esta discusión todavía ni está planteada en el debate público. Entonces, dentro de este diagnóstico para la escuela híbrida, ¿sí? Que es la palabra clave hoy, digo, hoy se está hablando de puse escuela, perdón. Se está hablando de trabajo híbrido, se está hablando de, bueno, economía híbrida y, por supuesto, deberíamos hablar de educación híbrida, en donde haya instancias digitales y haya instancias presenciales. Bueno, el principal desafío es la sincronía, o sea, que los docentes aprendan a usar la sincronía y que usen plataformas colaborativas, usen plataformas de enseñanza. Por lo tanto, hay que mejorar o fortalecer la praxis digital de los docentes, que los docentes puedan tener presencia en entornos asincrónicos, que puedan ejercer su docencia también en los sincrónicos y, por lo tanto, mejorar las capacidades de uso de plataformas de aprendizaje. Para eso, desde el punto de vista de los especialistas en educación, tenemos que salir de los modelos didácticos de la educación a distancia y ya pasar a los modelos didácticos de la escuela híbrida, ¿sí? De la educación híbrida. O como decía antes, de posturas post-digitales, en donde sepamos que a largo plazo soluciones que mezclen lo digital con lo presencial es lo que va a quedar permanente o estable, ¿sí? Ahora, el problema es que lo digital no es solamente resolver lo didáctico. O sea, lo digital también implica incorporar la problemática curricular de las plataformas, porque las plataformas, como dijimos, son débiles, tienen genética de software débil, se rompen y rompen a la sociedad, rompen a las democracias, rompen el trabajo, ¿sí? Rompen la inclusión. Entonces, tener una mirada crítica, ¿no? Buscar que la educación forme el pensamiento crítico es también una educación que fomente el pensamiento computacional, que incluya la problemática digital en el currículum. Empezando por el proceso de alfabetización digital, que es una alfabetización texto digital, ¿sí? También es híbrida. O sea, el dominio del lenguaje, el acceso a la lengua, a la praxis, a las prácticas lingüísticas, las prácticas del lenguaje, hoy son híbridas. Hoy el texto está en WhatsApp, el texto está en Facebook, el texto está en la pantalla. Y por supuesto, también en transmedia. Pero bueno, en el medio están los algoritmos, que lo complican todo. Por supuesto, la quinta clave es el trabajo colaborativo autorregulado. Lo que se conoce hoy como estrategias basadas en proyectos o aprendizaje basado en proyectos, bueno, uno de los grandes problemas que tuvimos es descubrir que a pesar de todos los esfuerzos de implementar proyectos en escuelas secundarias, hoy la mayoría de los chicos sigue aprendiendo de memoria porque los profesores les proponen aprender contenido de memoria, contenidos que repiten en base a el paradigma contenidista y no un paradigma basado en competencias. Y eso es porque, en definitiva, hoy el trabajo colaborativo autorregulado pasa por plataformas de colaboración, ¿sí? La colaboración presencial no alcanza. O sea, requiere de asincronía y requiere de conectar asincronías. Y con esto termino esta presentación porque hay que dar lugar a las preguntas, sin antes, bueno, decirles que fue un placer poder presentarles este texto y realmente poder conectar de esta forma el texto de plataformas de simulación y aprendizaje
con nada, la discusión que tenemos hoy, ¿sí? La discusión educativa que nos convoca y que todo el tiempo nos llama no solamente a la reflexión, sino también a la acción. Es decir, muchas de estas eh, propuestas, estos diagnósticos, en realidad, como tienen un perfil último, como dije al principio, una sociología pragmática que convierta el conocimiento en acción y que permita cambiar la sociedad, mejorarla, desafiarnos. Entonces, bueno, vamos a las preguntas.